El apóstol Pablo, a lo largo de estas predicaciones de Efesios, nos ha estado proponiendo varias formas de andar que, como él mismo denomina, son dignas de nuestro llamamiento o que están de acuerdo o en consonancia con esta nueva vida, nueva naturaleza que tenemos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Nos ha dicho que debemos andar en unidad de fe, de propósito y de acción. Nos ha dicho también que debemos andar en santidad, amor y en luz. Y hoy, finalmente, nos va a decir que debemos andar en el Espíritu. El pasaje que tenemos hoy por delante nos va a decir que andar en el Espíritu es andar en sabiduría. Y que para andar en sabiduría es imprescindible andar en el Espíritu. Leamos pues el pasaje, Efesios 5, 15 al 20. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay muchas y diferentes maneras de andar. Una manera sabia, otra necia, en el espíritu o en la carne. También podemos andar en luz o en oscuridad, en santidad o en pecado. Y como no, podemos andar según los parámetros de la palabra de Dios o según la filosofía de este mundo. Como digo, son muchas y variadas las maneras en las que podemos andar. Lo podemos hacer de espaldas a Dios o mirando cara a cara al Señor. Lo podemos hacer cerca del Señor o lejos, muy lejos del Señor. Como digo, son muchas las formas diferentes de vivir la vida cristiana. Cada uno de nosotros debe saber la que escoge. La pregunta es: ¿cuál de estas has escogido tú? ¿Cuál de estas he escogido yo? Hoy la palabra de Dios nos propone que andemos sabiamente, o que es lo mismo, que andemos en el Espíritu, porque solo andando en el Espíritu es que podremos andar en sabiduría, porque andar en sabiduría es totalmente imprescindible para poder andar en el Espíritu. La palabra de Dios empieza haciendo un serio llamado a reflexionar sobre cuál es verdaderamente nuestro estilo de vida cotidiano. Nuestro pasaje empieza con una clara exhortación: mirad con diligencia cómo andáis. Yo entiendo esta exhortación tan diligente, no en el sentido de que nos pongamos a examinar el cómo andamos, sino que nos pongamos a examinar en qué andamos. Sobre el hecho de cómo andamos, Pablo a lo largo de la epístola ya nos ha dado mucha información, nos ha hablado mucho de cómo andar. Ahora quiere que reflexionemos y que además lo hagamos con diligencia, esto es con prontitud, con presteza, sobre en qué estamos invirtiendo nuestras vidas, a qué y a quién estamos dedicando el tiempo que se nos ha regalado vivir. Pablo nos va a decir que para poder hacer esta mirada con diligencia sobre en qué invierto mi vida, existen tres realidades que debo de tener en cuenta. La primera realidad es que los días que nos han tocado vivir son malos y que por lo tanto he de aprovechar bien el tiempo que se nos ha dado. En segundo lugar,
hemos de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y para ello debemos ser sabios y tener el entendimiento de vivir en la plenitud del Espíritu Santo, que es la tercera idea que Pablo comunica en este pasaje. La palabra de Dios nos exhorta hoy no tan solo a que miremos con detenimiento a qué dedico mi tiempo libre, que también, dado que es un tema muy relevante este asunto. Sobre todo lo que pide la palabra es que reflexione de forma precisa a qué estoy dedicando el tiempo que se me ha dado como regalo vivir en este mundo. Si lo estoy invirtiendo de una forma sabia o necia, si lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios o quizá a mi propia voluntad. Mirad, en nuestras vidas hay muchas cosas buenas que podríamos hacer. En un día de 24 horas hay muchas cosas que se pueden hacer. En una semana de 7 días hay muchas cosas que podríamos hacer y podría seguir así todavía más, ¿no? Pero con todo, no hay tiempo para hacer todo lo bueno que uno quisiera hacer. Hemos de escoger bien en qué invertir el tiempo que se nos ha dado. Vivimos vidas caracterizadas por el estrés. Vivimos rápido, vivimos deprisa, con la intención de hacer el mayor número de cosas posibles. Al menos un servidor confiesa que cae en ese pecado. Pero con todo, siempre acabamos chocando con la dura realidad. Es que no hay tiempo para todo. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero no podemos hacerlas todas. Este pasaje nos va a decir que lo sabio, lo inteligente, es dedicar nuestro tiempo a hacer la voluntad de Dios. En un día de 24 horas no puedo hacer todo el bien que podría hacer, pero siempre tendré tiempo para hacer la voluntad de Dios. Un día da para mucho, una semana para más, por tanto un mes para mucho más, y como digo, podría seguir. Pero con todo y ese tiempo, ni tú ni yo podemos hacer todo lo bueno que uno puede hacer. Imagínate por un momento que no invertimos nada, pero nada de nuestro tiempo en hacer lo malo, lo cual ya es complicado, no hacer nada malo. Pero imagínate que lo conseguimos. No hacemos nada malo, sino solo bueno. Con todo sigo no teniendo el tiempo suficiente para hacer todo el bien que podría hacer. El Señor Jesús no alimentó a todos los que podría alimentar, ni sanó a todos los que se podrían haber sanado, pero sí que tuvo tiempo para hacer lo mismo que tú y yo podemos hacer. Y es tiempo para hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para eso siempre, pero siempre tendremos tiempo. Y es por ello que este pasaje nos exhorta a ser sabios y aprovechar nuestro tiempo en aquello que está en el centro de voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para que esto pueda ser una realidad, debemos tener, como dice Pablo, discernimiento, entendimiento. Y solo podremos tener ese discernimiento y ese entendimiento en la medida en la que vivamos en la llenura del Espíritu Santo. Y es por ello que os decía al inicio de este mensaje que andar en el Espíritu es andar en sabiduría, porque para poder andar en sabiduría es imprescindible
estar andando en el Espíritu. Tres son las ideas principales que este pasaje nos transmite. Que hemos de aprovechar bien el tiempo, que hemos de discernir cuál es la voluntad específica de Dios para nuestras vidas y que hemos de vivir en la dinámica de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo. Veamos y reflexionamos de forma breve en cada una de estas tres verdades. Aprovechando bien el tiempo es la primera exhortación. Es curioso que el análisis que hace Pablo de los días que le ha tocado vivir, según él, son malos. Me pregunto qué opinaría si pudiera ver nuestros días. Seguro que diría que también son malos o muy malos, ¿no? Lo cierto es que el hecho de que los días sean malos no es algo que Pablo lo diga bajo su propia opinión o su propio criterio, sino bajo la misma inspiración del Espíritu Santo. Lo cierto es que, aunque ahora estamos viviendo lo que llamamos el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, estos tiempos, es decir, los tiempos que van desde la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús con el surgimiento en Pentecostés de la Iglesia, esto hasta que el Señor regrese en su segunda venida, estos días, este tiempo, es descrito por la palabra como días malos, o también descrito como el tiempo de la tribulación. En el final de los tiempos, que ciertamente creo que no están muy lejos, en el final de los tiempos se vivirá lo que la palabra también de Dios denomina la gran tribulación. Pero desde que el Señor partió y hasta que el Señor regrese por segunda vez, ese tiempo es tiempo de gracia, es tiempo de salvación para el que no cree, pero es tiempo de tribulación para los que creemos, para la Iglesia. Los días son malos en el sentido que son tiempos, como hemos visto en la escuela dominical, en que la Iglesia es perseguida. A la Iglesia le toca vivir en tiempos de oscuridad, tiempos hostiles, tiempos de opresión y de persecución, tanto a la Iglesia como el Evangelio, la palabra de Dios. Eso fue así en los tiempos de Pablo con la sociedad grecorromana. Es así ahora en nuestra sociedad posmoderna y globalizada, y lo ha sido a lo largo de todas las sociedades que han existido. Todas y cada una de ellas han sido sociedades que han vivido a espaldas de Dios y de la palabra de Dios, y todas ellas han sido sociedades que de una manera u otra han perseguido a la Iglesia, se han opuesto al pueblo de Dios. Eso ha sido históricamente así siempre. Y lo ha sido, entre otras cosas, porque el mismo Señor Jesús así nos lo enseñó. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículos 18 en adelante, dijo el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. En contra de esta oposición al hecho de que los días son malos, la exhortación de Pablo es aprovechar bien el tiempo. Y lo interesante es darse cuenta que esto de aprovechar bien el tiempo no tiene nada que ver con disfrutar dando rienda suelta a los placeres del cuerpo, a los placeres de la vida, que es la manera en que nuestra sociedad entiende esto de aprovechar bien el tiempo, haciendo no la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y Pablo lo que dice es: si quieres aprovechar bien el tiempo, busca cuál es la voluntad de Dios para tu vida y vive una vida llena del Espíritu Santo. Nuestra sociedad dice todo lo contrario. Son 4 días. Carpe diem. O que es lo mismo, vive a tope el presente porque no sabes lo que
te va a tocar en el futuro. Y ese vivir a tope el presente implica pues vivir diariamente de espaldas a Dios, de espaldas a los parámetros de Dios. Vivir a tope es lo que el refranero popular dice: el vivo al hoyo y el muerto al... No, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí, esto de la dislexia es un problema, ¿eh? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿entendéis? Mira, toda esta filosofía que mantiene nuestra sociedad, según Pablo, es necedad, es insensatez. Para el mundo, lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida es eso, pues disfrutar a tope de los placeres de la carne, que total son 4 días. El creyente ha de asumir que no puede vivir bajo esta mentalidad, que no puede dejarse llevar por la corriente seductora de este mundo, que esta filosofía, además de ser engañosa, además de ser necia, es que no conduce para nada a la felicidad ni a la plenitud de vida, sino que conduce a la insatisfacción, a la frustración, al vacío, a la desesperación. Lo que lleva a la felicidad y a la plenitud es vivir esta vida de acuerdo con la voluntad de Dios y en la dinámica de la llenura del Espíritu Santo. Vivir a tope para un creyente es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Esto es no hacer todo lo bueno que se pudiera hacer, porque eso es imposible y de eso os doy fe, sino hacer lo que el Espíritu Santo nos muestra que está en el centro de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y para eso, queridos, siempre vamos a tener tiempo. Si dedicamos nuestro tiempo a esto y no a otras cosas, que bien, pudiendo ser lícitas, no acaban de ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, acabaremos teniendo vidas plenas, vidas felices. Mirad, si la primera premisa es aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, la segunda es discernir esa voluntad específica de Dios para nuestras vidas de la que venimos hablando. Y el tema de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre ha sido un tema que ha traído cierta discusión e incluso algún tipo de angustia existencial a más de uno, dado que para muchos conocer la voluntad de Dios, esa voluntad específica de Dios para nuestras vidas, es prácticamente misión imposible, algo tremendamente complejo de conocer. Yo voy a lanzaros un par de preguntas y quiero que seáis muy sinceros con vosotros mismos al responder en vuestro interior y que no respondáis lo que sabéis que es la respuesta del libro, la respuesta que diríamos correcta, sino la respuesta que sabes que conoce tu mente y tu corazón, ¿bien? Mira, las preguntas son: ¿tú crees que es difícil conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú crees que Dios en algún sentido parece que de vez en cuando juega con nosotros como al escondite en cuanto al tema de la voluntad de Dios para nuestras vidas? La respuesta del libro ya la doy yo. La respuesta del libro es no. Dios no juega con nosotros al escondite, con su voluntad, y no es cierto que sea difícil conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que también es cierto es que hay muchos hermanos que tienen la sensación interior de que Dios les esconde, les oculta la voluntad y que se sienten que tienen que hacer un gran esfuerzo para dar con ella. No son pocos los creyentes que, aunque no lo verbalicen, piensan que esto de descubrir la voluntad de Dios es muy complejo, como si Dios
se hubiera propuesto complicarnos la vida, como si Dios se hubiera planteado el tema de la voluntad de Dios como un gran crucigrama difícil de resolver o un enorme rompecabezas, más de 5.000 y 10.000 piezas, y que encima le faltan piezas clave. Pero Dios no esconde, Dios no oculta nada y sobre todo no juega con nosotros. Si hay algo que está diáfanamente claro en las Escrituras, es que Dios se revela, que Dios se da a conocer. Más aún, si hay algo que está diáfanamente claro en las Escrituras, es que Dios desea profundamente que sus hijos conozcan la voluntad de Dios y que vivan conforme a la voluntad de Dios, que vivan en el centro de su voluntad. Y si ese deseo de Dios es cierto, ¿cómo podemos pensar que Dios se dedica a esconder su voluntad a nosotros en base a circunstancias, esto o lo otro? Dios no juega con nosotros, Dios no esconde nada. Somos más bien nosotros los que nos obstinamos a no querer ver, a no querer reconocer. Somos nosotros los que nos complicamos la vida. ¿Es difícil conocer la voluntad de Dios? No, claro que no. Escuchadme bien, lo que es difícil, lo que es realmente difícil, es rendir nuestras vidas a su voluntad. Eso sí, queridos, eso sí que es difícil. Una vez que existe rendición, esa sumisión a Dios da por hecho fácil el conocer la voluntad de Dios para nosotros. Es una tarea, como dirían los chavales, chupado. Esto está chupado. Es una cuestión de discernimiento, dice Pablo. Todo creyente creo que sabe y conoce que en cuanto al tema de la voluntad de Dios, podemos hablar, por un lado, de esa voluntad general de Dios para todo el mundo, para todos los creyentes, que está expresada de una forma clara y diáfana en la palabra de Dios y que para conocerla lo que hay que hacer es estudiarla y meditarla. Y que por otro lado está esa voluntad específica de Dios para cada uno, que también está basada, como no, en la voluntad general. Esa voluntad específica nunca, pero nunca va a ir en contra o va a contradecir la voluntad general. Ese es un principio claro, fundamental, indiscutible para poder discernir esa voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Y creo que todos nosotros estaremos de acuerdo que es más fácil discernir la voluntad general de Dios que la específica, que es algo más complejo, porque la voluntad general es muy objetiva y a veces la voluntad específica puede ser algo más subjetivo. Pero lo cierto es que viviendo y poniendo en práctica todos aquellos principios objetivos que encontramos en la palabra de Dios, es fácil, como dirían los jóvenes, está chupado, discernir la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. No tengo tiempo en este mensaje para realizar un estudio de cuáles son los pasos que podemos dar para discernir esa voluntad específica de Dios, pero sí dejadme al menos dar algunos prerequisitos, mencionarlos para poder sintonizar con Dios y así poder discernir la voluntad de Dios. Mirad, estos prerequisitos por lo menos son 3. Primera es estar viviendo dentro de los parámetros de la voluntad general de Dios. Si tú no vives dentro de los parámetros, no esperes conocer la voluntad específica. Después, como he dicho, tener una voluntad rendida a Dios. Y finalmente, estar dispuesto a obedecer cuando te sea revelada esa voluntad de Dios. Incluso antes de conocer lo que te se va a decir, ya estar dispuesto a obedecer, aunque entiendas o no entiendas lo que te se está pidiendo. Son 3 principios claros
he de vivir dentro de la dinámica de la voluntad de Dios, he de rendir mi voluntad a Dios y finalmente he de estar dispuesto a obedecerlo. Estos son los prerequisitos. Dejadme compartiros algunos pasos objetivos, solo compartirlos, mencionarlos, para que sea útil el mensaje y podáis dar con esa voluntad específica, que como digo no es tan complicado. El primer paso objetivo, después de esos 3 prerequisitos, es reconocer y evaluar cuáles son nuestros propios deseos. Una cosa son los deseos de Dios y otro los nuestros, y al menos tenerlos claros. Después, saber leer las circunstancias que nos rodean. Dios habla también a través de las circunstancias. En tercer lugar, utilizar lo que se llama o se ha venido a llamar el sexto sentido, el sentido común, que muchas veces no es muy común, pero el sentido común. El sentido común también nos lo ha dado Dios. En cuarto lugar, escuchar los consejos de las personas maduras que están a nuestro alrededor, a ver qué es lo que nos están diciendo. Y finalmente encontrar esa paz en las decisiones que se está tomando. Como podéis comprender, no tengo el tiempo para desarrollar estos principios, pero sí que creo que haríais bien, y yo el primero, en tenerlos en cuenta. Bien, si para algunos hermanos el tema de la cuestión de conocer la voluntad de Dios se le antoja misión imposible, el poder vivir en la llenura del Espíritu Santo, que es la tercera idea, se les antoja como algo prodigioso o milagroso, solo reservado para aquellos muy espirituales, muy consagrados. Para más de uno, el hecho de vivir en la plenitud o en la llenura del Espíritu Santo les parece milagroso, prodigioso, como caminar sobre las aguas, algo que solo pudo hacer el Señor Jesús y Pedro por unos pocos segundos. Cuando en realidad la experiencia de vivir en la dinámica de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo debe de ser una experiencia cotidiana, algo que todo creyente debe de experimentar en todos y cada uno de los días de su vida de forma normal y cotidiana. Lo normal y lo lógico es que el creyente viva en el Espíritu. Lo normal y lo lógico es que no el creyente viva en la carne. Eso es lo lógico y lo normal. Es cierto que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Pero gracias a que tenemos una nueva naturaleza, gracias a que somos libres del poder del pecado y que ahora en el Espíritu tenemos la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios, es que vivir en la dinámica del Espíritu Santo debería ser lo normal, lo cotidiano para todo hijo de Dios, para todo creyente. Vivir en la dinámica del Espíritu Santo no es otra cosa, queridos, que vivir bajo el control del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién controla mi vida? ¿Quién controla tu vida? Vivir en el Espíritu Santo es dejar que sea el Espíritu Santo que controle todo nuestro ser interior. Esto es, que controle nuestra mente, nuestra capacidad de pensar y tomar decisiones, que controle nuestro corazón, nuestra capacidad de sentir y de tomar decisiones en base a nuestras emociones, y que controle nuestra voluntad, nuestra capacidad de llevar a cabo aquello que hemos decidido en nuestro corazón y en nuestra mente que hay que hacer. Nuestro texto es claro en el momento de enseñarnos qué es eso de vivir en el Espíritu Santo. Dice que consiste en dejarse controlar
por el Espíritu Santo. Y esta enseñanza Pablo la deja ver claramente al comparar la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez, con el estar lleno de vino. Yo os pregunto, ¿quién controla a un borracho? ¿Quién controla a un borracho? El alcohol. El alcohol es el que controla al borracho. Le hace decir y hacer tonterías. Cuando una persona está borracha, no es la persona la que está al control de sí misma, es el alcohol. Pues bien, Pablo dice que con la llenura, la plenitud del Espíritu Santo ocurre algo similar. Aquel que vive en la dinámica del Espíritu Santo vive bajo el control del Espíritu. Hace lo que el Espíritu Santo quiere. Siente lo que el Espíritu Santo quiere que sienta. Piensa lo que el Espíritu Santo quiere que piense. Y por tanto, acaba haciendo aquello que el Espíritu Santo quiere que haga. Aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene esa nueva naturaleza. Os conviene que yo me vaya, porque entonces os enviaré un consolador, alguien que estará con vosotros siempre, que os recordará todas las cosas. Os conviene que yo me vaya, pero a nosotros nos conviene hacerle caso. A nosotros nos conviene vivir bajo su control. Un borracho hace tonterías, ¿a que sí? Un creyente lleno del Espíritu Santo para este mundo hace ¿qué? Tonterías también. Porque, como hemos dicho, no conoce al Espíritu ni lo discierne. Eso fue la experiencia que le pasó a Pedro y a los apóstoles y a todos los que estaban en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Dijeron, estos están llenos de vino porque están empezando a predicar y a hablar. Lo cierto es que vivir en la dinámica del Espíritu Santo es vivir bajo el señorío de Cristo. Son la misma realidad explicadas con diferentes palabras. Una vida bajo el señorío de Cristo es una vida sometida a Jesús, a las enseñanzas de Jesús. A alguien que vive bajo el señorío de Cristo es aquel que piensa como Cristo piensa, hace lo que Cristo haría, siente lo que Cristo siente o sentiría. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, tenemos la mente de Cristo, ¿no? Ambas experiencias, vivir en la dinámica de la llenura del Espíritu Santo y vivir bajo el señorío de Cristo, describen una misma realidad. Y esa realidad no es una realidad que el creyente pueda vivir de forma excepcional, algunos consagrados, algunos muy espirituales. No. Esto es para todos y cada uno de nosotros y para todos y cada uno de nuestros días. El tiempo verbal en que aparece la exhortación, el mandamiento, es a que sea continuado, no algo que haces puntualmente una vez y punto y se acabó, sino algo que es continuado, que no puedes dejar de parar de hacerlo. Y Pablo termina este pasaje dando un ejemplo práctico de lo que consiste andar de manera sabia, o lo que es lo mismo, andar en el Espíritu. Y ese ejemplo práctico no es el único, pero es una hermosa expresión comunitaria, práctica, de relación que se produce en el seno de la congregación, esto es, en la iglesia, en el culto de alabanza, cuando todos sus miembros viven en esa dinámica de vivir en el centro de la voluntad de Dios y en la dinámica de la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo la expresa así: hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy interesante destacar las acciones que nos propone estos dos versículos finales. Fijaros, entre vosotros dice hablar, en nuestros corazones dice alabar, y en cuanto a Dios, dar gracias. Fijaos la estructura. Entre nosotros, hablar, en nuestros corazones, alabar, y a Dios, dar gracias. Cuando estas tres acciones se producen en el Espíritu, es la consecuencia lógica de estar aprovechando bien el tiempo, de estar discerniendo la voluntad de Dios y estar viviendo en la dinámica de la llenura del Espíritu Santo. Según estos versículos finales, debemos dar gracias a Dios por todo y hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esto nos va a llevar que en nuestros corazones cantemos y alabemos al Señor. Y el resultado natural será que entre nosotros pues hablaremos salmos, himnos y cánticos espirituales. El efecto también funciona al revés. Si entre nosotros hablamos con salmos, himnos y cánticos espirituales, es porque estamos alabando a Dios en nuestros corazones y eso va a conducir necesariamente a un agradecimiento a Dios. Hace un momento, durante el mensaje, afirmaba que el mundo cree que para ser feliz había que vivir a tope dando rienda suelta a las pasiones de la carne, pero que la palabra de Dios nos enseñaba que para experimentar la verdadera felicidad y plenitud, lo que debíamos hacer era vivir en el centro de la voluntad de Dios y en esa dinámica de la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Y ahora la palabra del Señor nos acaba enseñando que una persona feliz es una persona agradecida. La gratitud es el mayor acto de adoración personal que le podemos rendir a Dios. Y dado que esta es una profunda verdad, que la gratitud es el mayor acto de adoración personal que podemos rendirle a nuestro Dios, es que quisiera invitaros a concluir este mensaje y también concluir este culto al Señor, pues hablando entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias al Señor, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, os invito a que juntos cantemos un himno que está basado en un salmo. El himno es Te exaltaré, mi Dios y Rey, que está basado en el Salmo 75, en sus primeros 7 versículos, que dicen así: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia.